Oh, vaya. Dumentio y la pandilla de basaditos conservadores de YouTube. Bueno, los conservadores estúpidos, porque no quisiera meter en la misma categoría de conservadores a gente como Fernando Fuentes Pinzón o el señor Oscar de Filosofía de Película, porque si bien también son conservadores y forman parte de la misma miasma de agnotologéticas que estos imbéciles, al menos tengo cierto respeto por ambos, a pesar de que no me lleve bien con ellos y discorde en prácticamente todo lo que dicen, ya que ellos demuestran, sobre todo el señor Oscar, cultivarse en materias, cultivarse y esforzarse muchísimo, y no simplemente quedarse en la Universidad de Paul, como hacen estos imbéciles. Pero, dejando eso de lado, la cultura, entre muchas comillas, de la guerra, porque cultura no existe ya, pero explicar eso tomaría mucho tiempo. Yo no voy a caer en el mito marxista de la cultura, que cultura es lo que hace McDonald's o Bad Bunny. Cultura es metafísica en pensamiento y una ontología que depreda al pensamiento, que lo envuelve y que permite una interpretación mística de la realidad. No una interpretación mística estulta como la de estos tiempos, sino una interpretación en la cual los dioses moran en la tierra y los espíritus tienen influencia en los hombres, en la cual el arte se hace para controlar la realidad y este tiene influencia en el mundo existente, en el cual las fogatas, las danzas alrededor de ellas sirven para calmar a los espíritus o sirven para convocarlos para nuestra ayuda, o en la cual los sacrificios humanos sirven para controlar la ira de estos. Eso es la cultura. Eso no existe ya más. No existe, al menos dentro de todos nosotros, porque tenemos un pensamiento tan elevado en el nivel histórico que no significa eso nada bueno en absoluto, no significa que sea mejor realmente que los que pensaban que las cosas ocurrían por la gracia de Dios. Decimos, oh, qué grandioso, gracias a los átomos, pero ¿de qué nos sirve decir eso si nuestra vida es vacía y miserable? No hay dioses morando entre nosotros, y a diferencia de lo que muchos creen, sin Dios no hay moral, porque si no hay algo trascendente que me diga que debo someterme a unas leyes conductuales, ¿por qué me someteré a algo tan intrascendente y vacuo como lo es el hombre? A algo tan corrupto y torcido como él. Por eso sin Dios no hay moral realmente, al menos para la piara. Para gente como yo puede intentar forjarse una moral fuera de Dios, pero eso no hace que sea muy simple también, porque siempre está eso, que son morales creadas por el hombre, no algo que trascienda más allá de ellos, no son canciones más allá de los hombres, como diría Cézanne o Cézanne, como Paul Cézanne, como se pronuncie. Son canciones tocadas por hombres, canciones que cualquier hombre puede tocar. Dejando eso de lado, esta idea absurda que tienen algunos de estos conservadores, nuestros queridos guerrilleros, primera fila, nuestros queridos Pattons, Nick Clausenbates, si se pronuncia así, ahora no recuerdo bien su nombre, Calborn Clausewitz o algo por el estilo, nuestro querido Montaigne, ¿qué haríamos sin nuestros Alejandros Magnos de Twitter, sin nuestros Sócrates Joblitas de YouTube? ¿Qué haríamos sin ellos? Digo, estarían ya aquí los malditos vándalos, los visigodos, los sasánidos aquí sitiando a nuestra grandiosa Roma de 2 o 3 metros cuadrados de área. ¿Qué haríamos sin ellos? Pues bueno, me parece que es una idea bastante estúpida esa de promover una guerra que no tiene absolutamente ninguna clase de sentido. ¿Guerra para proteger qué? ¿Para proteger las banderas que ya están muertas todas ellas al tope de sus astas? Estos tipos posturean de nacionalistas, de
racistas en el sentido de que sienten a su raza, no en el sentido estúpido en el cual se ha convertido esa palabra, en el sentido en el cual se creó en el principio. El racismo es el nacionalismo, pero de la raza, para que se entienda mejor. No es, ay, me discriminas por esto o aquello. Eso fue en lo que lo convirtieron para desacreditar ese término. Racista es el que cree que existen las razas y el que intenta fundamentar una metafísica en esa raza. Lamentablemente en estos tiempos no puede fundamentarse eso, ya que el mero hecho de cuestionarlo ya demuestra que no creen, que no lo sienten. La metafísica no es tanto creencia como es sentimiento. Como diría Miguel de Unamuno, la filosofía es más poesía que razonamiento. Y eso creo que es una perfecta descripción de lo que sería la metafísica necesaria para fundamentar esa idea, en la cual evidentemente ellos no creen porque no viven en 1748 como para seguir trayendo de regreso esa clase de ideas. Que se engañen y que hociquen todo lo que quieran, pero si yo les preguntase, pues, ¿por qué crees en Dios? Hace un tiempo leía que para el caballero medieval el catolicismo no era una elección consciente, era el aire que respiraba su alma. Y me van a mí a decir que un par de pasguatos idiotas del 2022 pueden de hecho manifestar esa clase de comportamientos viviendo en ciudades, no ya en pueblos, que ahí quizás pueda suceder eso, no, en ciudades cosmopolitas, tecnologizadas, muertas, construidas para máquinas y no para hombres. Claro que sí. Ahorita voy a creerles. Les presto mucha atención en todas sus diatribas. Me preocupa muchísimo lo que tienen que decir sobre eso. Porque sabemos lo muy especiales que son todos ellos. Tienen más de 140 puntos de coeficiente intelectual y aparte tienen genes arios, tienen genes franceses, genes alemanes que les dotan de una capacidad intelectiva que ni siquiera Hegel tuvo, porque recordemos también que nuestro querido amiguito, el comandante Arturo Coronado Preciado, general almirante de la flota estelar de la Tierra, de la flota estelar blanca, evidentemente, clama que está por encima de Foucault, que está por encima incluso de Hegel. Nunca ha producido una obra del tamaño de Hegel, ni siquiera algo cercano a lo que produjo Foucault. Que tampoco es muy difícil superar ese pasguato, que yo sí tengo materia para poder decirle que es eso. Y no obstante está por encima de él porque hace unas muy bruñidas reseñas totalmente soeces que podría hacer cualquier ignorante con 3 libros leídos sobre cinematografía. Y me van a decir, pero es que la animación es también una rama de la cinematografía. Sí, claro que sí. A veces pienso que ese 140 IQ debió de haber sido 14.0 o 1.40. Si él tiene 140 IQ y esquizofrenia natural tiene 130, ¿yo cuántos tendré? ¿4,000 quizás? Pero eso realmente me da igual porque cuando ves que la gata de Schrödinger tiene 150 puntos de IQ y está inmensa, te das cuenta de que quien va por ahí hocicando, ahí como vaca levantando tierra con sus hocicos sobre sus puntos de coeficiente intelectual, ves que eso no vale nada realmente. Pero en fin, nuestros queridos especialistas en absolutamente todo, que ni siquiera han llegado a Descartes, pero ya le están reescribiendo los analíticos a Aristóteles. Sí, ya tienen los séptimos analíticos. Aristóteles llegó a los segundos, pero con su supremacía intelectual ya llegaron a los séptimos. Nos van a venir a nosotros a dar lecciones. La idea que estos idiotas tienen de la guerra como algo magno, como algo santo, curiosamente se llaman conservadores, se llaman religiosos
y no obstante tienen una idea de la guerra que es totalmente en contra de cualquier clase de maldita religión. A menos claro que seas un bestialista salvaje, el cual piense como un tribalista primitivo, que hay que hacer la guerra por el mero hecho de hacerla, porque la fundamentación que ellos dan para poder sustentar su nacionalismo, que no existe ya tampoco. Sí, claro, me vas a venir a decir que ves metafísica en la tierra, en los símbolos. Tú no sientes indignación cuando pintan y rayan y queman tu bandera. Me vas a venir a decir a mí que eres nacionalista. ¿Nacionalista de qué? Si desprecias a tu propio país, si desprecias a la gente que está en él. Tú dices, pues, que eres blanco, que eres europeo. No obstante, vives en México, y no solo en México, vives en Sonora. Y si no recuerdo mal, José Vasconcelos dijo, donde empieza la carne asada se acaba la cultura. Sí, la cultura vaquera, que gira alrededor de los narcocorridos y los corridos tumbados y la carne asada. Sí, qué grandiosa cultura, la sonorense. Los cowboys que existieron hace cuánto, como 250 años aproximadamente, que eran más tejanos que sonorenses, que eran más americanos que mexicanos. Sí, claro que sí, hijo. Pues resulta que vamos a hacer la guerra entonces, ¿por qué? Por la raza blanca. Una raza blanca que también desprecias porque no tienes ningún amparo, no tomas ambague alguno en decir que hay miembros de esa raza blanca que deben de morir para que la raza blanca siga perpetuándose. Pues supongo que será una raza blanca dentro de la raza blanca, algo así como el humanista clama que hay humanidad dentro de la humanidad en general. Así como Esquizofrenia Natural se deshace hablando de la humanidad, también lo hacía Stalin, también lo hacía Hitler, también lo hacía Mussolini. Todos ellos tuvieron su propia humanidad. Humanidad porque ese término refiere a un grupo. Por ejemplo, ambos se creen humanistas grandiosos, no obstante se incluirían uno a otro dentro de esa humanidad cuando si se vieran en persona se intentarían arrancar los ojos el uno al otro. Sí, claro que sí. Díganse lo que quieran, pero yo no tengo 4 años. Entonces, nuestra querida idea de guerra por la guerra, como las vanguardias fundamentaron el arte por el arte, todo eso luchando ¿para qué? Un pedazo de tierra que ya no vale absolutamente nada, unos restos, unas ruinas que enaltecen tanto, sin embargo, toda su vida gira alrededor de estilos pictóricos japoneses, estilos pictóricos asiáticos como es el estilo Superflat, que son tan pasguatos que no saben que eso no se llama estilo anime, se llama estilo Superflat. Ni siquiera saben cuál es la dialéctica subyacente a por qué llama tanto la atención. Y son tan ignorantes también que van a decir que es por los pretty colors. Ah, Dios mío. Claro, 450 IQ ya, maldita sea. ¿Y todo eso para qué? Son muy grandiosamente bélicos en Twitter. Evidentemente, muy grandiosamente bélicos en su cabeza. Cuando se piensan pues estos tipos que matar a alguien es así de fácil. Matar a alguien así sea enemigo no es fácil en absoluto. Porque cuando la única idea que tienes de matar es las rachas de bajas que has hecho en el Call of Duty on Battlefield, pues creo que tu idea de matar realmente está muy lejana a la realidad. O cuando la obtienes de filmes. No. Aquí no hay pantallas. Y ver cómo asesinan a una persona frente a ti no es una experiencia absolutamente agradable. Menos todavía el hacerlo tú mismo. Ver a los ojos ese maldito malnacido y ver cómo primero era un hombre y después ya solo es materia, ya solo es un cadáver. Ahí ya no hay nada más que materia, cómo se desangra lentamente y cómo
Estás tan cerca de su sangre que puedes sentir el calor todavía de ella cuando está saliendo de su cuerpo. Ver cómo se retuerce, cómo hace sus últimos sonidos para después ya no haber nada. Y mirarlo a los ojos mientras fuiste tú el que lo hizo. Sin pantallas, sin puesta en escena. La vida real, no el arte. Eso no es algo fácil de hacer, no es algo fácil de experimentar y no es algo fácil de procesar. Y no obstante, estos idiotas van ahí clamando como estúpidos que pudieran hacer esto todo el día, cuando la única clase de persona que realmente es capaz de hacer eso es un demente, el cual ya ha perdido cualquier clase de juicio y de cordura por tantas veces que ha cometido ese acto, que o ya lo disfruta o ya no siente absolutamente nada. Y no dudaría honestamente que sean esa clase de gente, esos enfermos, pero al mismo tiempo todos sabemos que no son así porque son incapaces, pues, uno, de cargar 2 garrafones a la vez, el otro, de lastimar a alguien al punto de hacer que no se levante. Son incapaces de blandir una espada y se la pasan hablando de la grandeza del Imperio Romano. Son incapaces de sostener un arma y se la pasan hablando de la grandiosidad de los soldados alemanes y sus armas con mineral alemán. Incapaces son de apuntarle a alguien con un arma sin que les empiece a temblar la mano, y en sus malditas vidas han jalado el gatillo para atravesar con plomo a otra persona y me vienen a decir que serían capaces de ir al frente de batalla y asesinar a millones en nombre de la grandiosa raza blanca. Repito, cuando la única experiencia que has tenido en asesinatos ha sido Call of Duty, pues es evidente que vas a pensar de esta forma tan infantilista y estúpida. Pero cuando estás ahí enfrente, cuando tú tienes el cuchillo y cuando escuchas tú los gritos, las cosas cambian mucho y ya no es tan divertido. Ya no es tan, mira cuántas rachas de bajas logré, mira mi KDR, mira mi grandiosa arma con millones de detalles. Es, entra cuchillo, sale la sangre, el tipo te la escupe en la cara mientras se desangra y después ya no hay nada. Y no es fácil procesar eso. Así que pues, que con eso, los grandiosos soldados que incapaces son pues de entrar en una pelea a puños, que van a venir a asesinar a miles en nombre de quién sabe qué, de cosas que no existen, de cosas que ya no están ahí. Quizás si son conservadores porque tienen los pensamientos de una persona del siglo XV, pero viven en este tiempo, piensan como sujeto del siglo XV, pero no sienten como sujetos del siglo XV. Y quizás hasta una persona del siglo XV tenga pensamientos más respetables que ellos, porque al menos ellos tienen la certeza en sus espíritus de que Dios está ahí con ellos. ¿Pueden nuestros queridos basaditos, soldaditos, decir lo mismo con tanta seguridad como lo hacía el caballero medieval del siglo XV o XIV, el cual respiraba con su alma los aires que producían el batir de las alas de los ángeles, que era tan axiomático eso para él, que siquiera considerar que no podía estar ahí era algo imposible? O como Montaigne, por ejemplo, que ahora si leyésemos la apología de Ramón de Sabunde, y cuando clama él que las cosas de Dios son inaccesibles para la razón, digamos nosotros, es que es un dogmático cuando está ahí sintiendo algo que ellos jamás van a poder sentir, y es
tener a Dios tan presente en tu vida que si considerar siquiera una duda ante Él es inaceptable. Y no, ni siquiera es inaceptable, porque no hay capacidad de aceptar o no, porque es algo axiomático, es algo ontológico. Sí, claro que sí, los basaditos de Twitter que en su puta vida han tenido que experimentar el mundo real, van a venir a darnos a todos nosotros lecciones sobre guerra cuando jamás han estado en un campo de batalla, jamás han portado un rifle, jamás han portado un arma y lo más importante de todo, jamás con ella le han disparado a alguien, jamás con ellas le han herido a alguien y sobre todo jamás con ellas han dejado sin padre a unos hijos. ¿Creen acaso, pues, estos idiotas que es así de fácil tener esos pensamientos en la cabeza? ¿Creen que es así de simple? No me sorprende honestamente, porque son niños tan idiotizados por el fanatismo producido por todas las huestes de imbéciles como ellos, que no hacen más que hacer un festival masturbatorio de estupideces alrededor de ellos y alrededor de ellos mismos también, creyéndose los directores del conocimiento de la humanidad, cuando son justamente los principales promotores, junto con los parásitos marxistas que tanto les encanta criticar, de la obliteración del razonamiento humano, de la obliteración de los dioses y de su ocaso, de su muerte y de la creación y levantamiento de ciudades muertas, las cuales ya no están construidas para hombres, están construidas para máquinas. Claro, claro que sí, los malvados marxistas, y nosotros no tuvimos nada que ver en 150 años que lo único que decimos fue Modernity Bad contra la parasitaria marxista que alzábase en todas las áreas del conocimiento. ¿Qué hicimos nosotros? Modernity Bad. ¿Qué hicimos cuando se apropiaron de las comunicaciones? Modernity Bad. ¿Qué hicimos cuando se apropiaron de la sociología? Modernity Bad. ¿Qué hicimos cuando se apropiaron de la psicología? Modernity Bad. ¿Y qué hicimos cuando se apropiaron de la filosofía? Modernity Bad. Pues estar observando un crimen y estar observándolo durante 150 años y siempre hacer lo mismo, me parece que te hace una generatriz mucho más responsable que los que están cometiendo el crimen, porque supuestamente te las das de muy paragón. Y bueno, ¿dónde está tu espada de justicia para hacerla valer? Se quejan mucho de los niñitos o de los idiotas o de los neutrales como esquizofrenia natural, que no es más que un subterfugio ese término neutral para hablar de hipócritas, cuando ellos no son mucho mejores que esos a los cuales apuntan y dicen culpable, 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 como si no fueran ustedes también culpables, como si no fueran ellos también culpables, como si no fueran nosotros también culpables, o como si no fuera yo también culpable de cómo está allá afuera el mundo. Pero, a diferencia de ellos, yo no me las voy a dar de salvador de la humanidad por elegir unas ideas que han elegido miles de hombres en el pasado y que elegirán 3,000 hombres en el futuro, 10,000, 100,000, 1,000,000. ¿Qué más da? ¿Qué clase de ideas blandas si realmente no crees en ellas, sino que solo las portas como un estandarte vacuo para hacer señalizaciones de virtudes espúricas? O virtue signaling, ya que nos encanta hablar con very much bueno English. ¿Dónde están pues nuestros queridos paragones, salvándonos a todos? No están, porque están tan muertos como sus ideas, tan muertos ambos como las banderas al tope de sus astas. Pero, a diferencia de ellos, a diferencia de esos imbéciles que no deberían de estar usando esa terminología porque quiero dejar de ser tan soez, pero esa clase de basofia humana, esa clase de medradores de muladares, no merece nada de fineza.
merecen una terminología que está acorde a su nivel epistémico. Y uy, pobrecito, dije palabritas complejas que van a venir a decirme que las digo porque me creo inteligente, porque eso es justo lo que dicen las personas que no saben lo que estás diciendo. Los lingüistas expertos que le fueron a enseñar hasta Ferdinand de Saussure el uso del lenguaje. Sí, claro que sí. No saben que es una instancia y que una instancia de redirección. Pero, claro que sí, van a venir a enseñarnos a todos sobre el uso del lenguaje y sobre palabras complejas que se la pasan hocicando sobre eso, pero nunca se molestan en definir cuándo una palabra es compleja y cuándo no. Como si el hecho de que una palabra no tuviera frecuencia de uso implicase, pues, que es más compleja cuando solo está siendo olvidada, cuando solo está siendo enterrada. Como si decir corpus o florilegio sea algo más complejo que decir compendio o decir colectividad o simplemente decir registro grande. Como si fuese mayor complejidad decir eso, pero indiferente eso. Lo que yo quería decir después de esto es lo siguiente. Yo no apoyo esa idea estúpida de ir a hacer una guerra porque ¿para qué? Porque voy a ir a pelear por un estado que me odia, que directamente me desprecia. Con educados todos esos líderes por gente que me odia, por gente que me desprecia, que me escupiría en la cara si me tuviera enfrente. No me escupiría en la cara. Me sonreiría. Como los buenos parásitos hipócritas que son. Como les encanta hacer. Se deshacen de paragonía moral y son peores lacras que Tartufo. José Ingeniero se queda muy corto describiéndolos y Georg Simmel en 3 páginas, donde hace declaraciones mucho más salvajes que los 3 teorías de moral de José Ingenieros. No se acerca a describirlos. Ni siquiera Gasset, nadie se ha acercado a describirlos, porque tienen no ya el espíritu podrido, todo su maldita existencia medra, gira, gravita alrededor de la podredumbre. Pero yo no apoyo la febledad que los parásitos marxistas defienden, ni tampoco apoyo el desperdicio energético de ir y matar a gente que no conozco, por ideas que no comparto, por tierras que no me interesan, porque hay maneras más sabias y distintas y conformes de expandir y perpetuar a la especie, más allá de tener hijos y más allá de ser un salvaje. Porque sí se deshacen mucho diciendo, hay que tener hijos para perpetuar a la especie, pero ¿de qué sirve perpetuar a la especie si la condición de su perpetuación es miserable? Yo no apoyo la febledad que idiotas como Quetzal o Café Kioto defenderían. Yo tampoco apoyo la idea de guerra insensata que esos estúpidos defienden. Pero yo apoyo la idea de que hay que luchar y que hay que hacerse más fuerte. Primero, para moderarse. Segundo, para dirigirse. Tercero, para forjar virtudes. Y cuarto, para morir por el que está al lado. No por estúpidos ideales y no por vacuas ideas muertas. Vil festival de masturbación como es toda la maldita filosofía. Sino morir por el de al lado. Intentar ser un héroe. Quizás. Tal vez, aunque no valga nada. Porque, seamos francos, si yo muero ahora por mi vecino, ¿quién va a recordarme? Él me recordará 5 minutos y será olvidado. Pero, al menos, habré muerto por algo mucho más grande que toda esa vacuidad insubstancial con la cual quieren revertir, con la cual quieren envolver estultos discursos sin ninguna clase de valor. Quizás intentar ser un héroe como Jesús García de Nacosari, el comandante de la 501. Eso es lo que deberíamos de defender. No ir y decirnos asesinos cuando no podemos disparar un maldito rifle y cuando, si lo hiciéramos, no podríamos pasar más allá de
ver cómo se desangra el maldito bastardo ahí en el suelo y cómo pasa de ser hombre a ser materia. Eso es a lo que deberíamos de aspirar. Quizás a ser héroes, quizá, porque aceptémoslo, la mayoría no lo vamos a hacer, sin importar qué hagamos. Nuestra condición es demasiado oscura como para llegar a ese punto, pero quizás en el sacrificio 1.000.000 por gente que no vale nada, quizás en ese 1.000.000 de sacrificios vaya a haber uno que se alce y comande a todos a la virtud. Así sea eso un ideal infantil y estulto, sigue teniendo más valía que cualquiera de la basofia que esos entes intentan decir bajo subterfugios que es virtud. Menos guerra y más heroísmo, más héroes, no basura de Disney, pero gente real, gente como ese sujeto que quizás, solo quizás estuvo en el momento indicado, en el momento adecuado, pero que tuvo lo que hizo falta para sacrificarse, para salvar a unas personas. Eso es lo que deberíamos de buscar todos, y no ir y pelear a morir por banderas muertas al tope de sus astas, y por autos los cuales no tienen conductor y se avecinan hacia el vacío más oscuro, resguardado para los hombres de nuestro tiempo. Eso y nada más que eso.